Sí. ¿Me escuchan alto y claro? Hagan así. Un segundito, ya. Mi amor, ya. ¿Ya aplazaste? Amados hermanos, el día de hoy nos hemos vuelto a reunir como cada día, como cada domingo. Nos reunimos a la misma hora, alrededor de las 4 de la tarde. Y empezamos siempre alrededor de las 4:30 por causa de que nos tenemos que conectar por vía internet y como no sabemos mucho de estas cosas, siempre nos retrasamos un poquito. Pero para la gloria de Dios, estamos aquí reunidos para escuchar la palabra que Dios nos ha traído. Reconociendo en primer lugar que el que habla no es un humano. Reconociendo en primer lugar que la palabra de Dios es la que se va a predicar en este lugar. Lo segundo, reconociendo que no venimos por los hombres, sino venimos para agradar a Dios, venimos para alabarle a Él. Nuestro único propósito cuando nos reunimos aquí es porque queremos que Dios nos hable, porque queremos que Dios nos enseñe. La palabra de hoy se llama leyes eclesiásticas. Leyes eclesiásticas. Amados, hoy estaremos hablando de cómo debemos restaurar a un creyente a través del perdón. Lo principal es saber que nosotros no somos mejores que ellos. Recuerden, amados hermanos, la gracia de Dios fue puesta en nuestras vidas no para dañar a las personas, sino para ayudarles, sino para enseñarles lo que Dios nos ha dado. Entonces hoy vamos a aprender cómo restaurar a un creyente caído, cómo restaurar a una persona que se encuentra en pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Tenemos que decirle? ¿Tenemos que o no tenemos que decirle? Hoy vamos a hablar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a abrir Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros os pusiereis de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Vamos a hacer una corta oración. Amantísimo Dios, Rey del cielo, Dios todopoderoso, conforme a tus escrituras te pedimos que nos hables el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice y nos da un ejemplo acerca de cómo nosotros como creyentes debemos reprendernos unos a otros. Esta palabra, la cual estamos leyendo, solo estamos leyéndolo para los creyentes, no para las gentes del mundo. Lo que vamos a aprender hoy en este contexto es solamente para los miembros de la iglesia, para los miembros que se consideran el cuerpo de Cristo, los creyentes. Entonces dice, si un hermano peca contra ti, que vayamos y le reprendemos a solas, uno con uno. Si este hermano sigue en el pecado que esté, entonces dice que nosotros tenemos que llamar a 2 o 3 testigos y le vamos a reprender otra vez. Dice que si nosotros hacemos esto, en medio de nosotros va a estar Dios como testigo que le hemos reprendido. Y si este hermano no nos escucha, dice la palabra, que le tengamos por gentil y republicano. O sea, que ya nosotros ya no hagamos nada con él,
que el que tiene que hacer es el Señor sabrá si le juzga o no le juzga, pero nosotros estamos limpios de aquella sangre porque hemos dicho la verdad. No podemos quedarnos callados. La Biblia nos da un ejemplo que la iglesia de Corintios no aplicaron esta enseñanza y como consecuencia llevó a un creyente que estuviera viviendo deliberadamente. En la iglesia de Corintios dice que había un hombre dentro de la congregación que estaba cometiendo incesto. ¿Qué significa incesto? Que estaba teniendo relaciones con un miembro de la familia, y en este caso era su madrastra. Dice que él ahora estaba saliendo con la mamá de su padre, o sea, su madrastra. Y dice que él estaba en medio de la iglesia, y la iglesia no le había dicho nada. Él seguía yendo domingo tras domingo, domingo tras domingo, y nadie en la iglesia de Corintios le reprendió. Todos los cristianos habían decidido mirar para un lado. Como se dice, no estaban mirando la paja del hermano. Nadie había dicho nada, ni el pastor, ni todos los creyentes que estaban ahí habían dicho nada acerca de esto. Y llega Pablo y les reprende a través de la carta. En Primera de Corintios podemos encontrar esto, capítulo 5, versículo 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Cuando tengan tiempo pueden leer todo esto, y ahí habla de lo que estoy hablando. Entonces dice que esto, lo que estaba haciendo este hombre, aún entre los paganos, aún entre las personas del mundo, esto era considerado prácticamente una abominación. Esto era algo tremendo. Pero en la misma iglesia hacían como que nada pasa. Sin embargo, ellos pasan por alto esta inmoralidad en medio de la iglesia, y Pablo llega a escribir esta carta para que resolvieran esta situación. Y en su llamado al orden les dijo en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13. En Primera de Corintios capítulo 5 versículo 13 dice: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces dice que Pablo llama la atención a las autoridades de esa iglesia y le dice: saquen a ese perverso de la congregación. ¿Por qué Pablo le dice que saquen a ese perverso de la congregación? Porque nosotros tenemos la autoridad para reprender a este hermano. Si este hermano en la iglesia de Corintios se arrepentía, nosotros tenemos que perdonarle y él puede permanecer en la iglesia. Pero si este hermano, después de haberle reprendido, sigue en adulterio, sigue con la mujer de su papá, nosotros no podemos solapar ninguna de esas cosas. Tenemos que reprenderlo conforme dice la palabra. Entonces Pablo le dijo: porque los que están fuera Dios juzgará. Quitar pues a ese perverso de entre vosotros. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser sal y luz. Dice que Cristo nos dijo: ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa la sal? Nosotros tenemos la verdad. Nosotros sabemos qué está bien y qué no está mal. Y si nosotros vemos que un hermano está cometiendo un pecado, cualquier tipo de pecado, sea adulterio, sea que está robando, sea que esté haciendo lo que esté haciendo malo, nosotros tenemos la obligación de irle a reprender, porque el Señor nos está dando la autoridad. Ese es nuestro trabajo. Y lo segundo es ser luz. ¿Qué significa ser luz? Tenemos que dar testimonio de nuestra vida como cristianos. ¿Por qué tenemos que dar testimonio? Por los creyentes que están afuera, por las personas que no creen en Dios, para que ellos vean que hay un Dios que transforma, para que ellos puedan ver que hay un Dios que cambia. Ustedes habrán escuchado que en las cortes muchas veces hombres son acusados de asesinato en medio de las cortes, aunque estas personas no hayan asesinado a nadie, sino simplemente estaban siendo cómplices. Simplemente
su amigo le asesinó a tal persona, pero porque él estaba ahí, le acusaron también de asesinato. ¿Por qué le acusaron a esta persona de asesinato? Porque él podía haber detenido ese asesinato. Simplemente no hizo nada. Entonces es lo mismo cuando nosotros vemos a un creyente que está pecando, que está en un pecado, que está mal delante de los ojos de Dios. La Biblia prohíbe todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reprenderle, exhortarle, siempre con amor y orando para que el Señor tenga misericordia de él y le vuelva a traer al rebaño. Eso es lo más importante. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21 dice: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amenazarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amolestases, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío, y el impío se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciera mal, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestaras para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Se dieron cuenta? El Señor nos está diciendo: nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos esa luz. Nosotros tenemos que enseñar qué está mal y qué está bien. Dice la palabra de Dios: ¿podrá esconderse la luz debajo del almud? ¿Podremos meter una luz debajo de una caja? ¿Va a alumbrar a los demás? No va a poder alumbrar a nadie. Entonces, siempre dice la palabra de Dios, dice que el juicio va a empezar desde la iglesia. Por esta razón nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros. Esto no es cuestión de juzgar, como les dije. Esto es cuestión de amor. Porque si una persona sigue en su pecado, y sigue en su pecado, y sigue en su pecado, Dios le va a juzgar tarde que temprano. Pero nosotros como creyentes estamos para avisarle del mal que puede venir a su vida si él no se arrepiente. Si sabemos que alguien está en pecado y ha sido juzgado por los hermanos y se ha arrepentido, no debemos juzgarle mal, sino darle ánimos. Por ejemplo, si una persona ha sido juzgada ya ha sido juzgada por la iglesia, y esta persona se ha arrepentido del pecado que estaba cometiendo, nosotros ya no tenemos por qué juzgarle más, sino tenemos que darle ánimos para que se levante. Tenemos que decirle: hermano mío, me alegro que hayas vuelto al Señor, que Dios te bendiga, que Dios te restaure y que Dios te siga levantando. Entonces nosotros tenemos que dar ánimos al caído cuando esta persona se ha arrepentido. Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Se dan cuenta?
Nosotros tenemos que reprender a estas personas que están haciendo lo malo. Pero si ellos se arrepienten, nosotros no podemos seguirles juzgando. Por ejemplo, muchas personas después de haber vivido tanto tiempo en el pecado, deciden volver a la iglesia. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos? ¿Qué es lo que hace la misma iglesia? Empiezan a juzgarle y a decirle: yo te dije, de gana te fuiste a hacer eso, yo te dije que no hubieras cometido eso, yo te avisé, yo te dije. Entonces, ¿qué empezamos a hacerle? A juzgarle, en vez de levantarle para que él pueda seguir en la palabra de Dios fuerte. Entonces nuestro propósito no es juzgar a los hermanos, sino volverles a levantar, volverles a traer a casa. Así como el hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se apartó y se gastó su dinero en un prostíbulo, se gastó en diferentes cosas del dinero. ¿Y qué es lo que hizo después? Dice que él se arrepintió y volvió a la casa de su padre. ¿Y cómo le recibió su padre? Dice que le dio un abrazo, que hizo una fiesta, le dio las mejores ropas, le dio un anillo y se regocijaron. Y dijo: este es mi hijo quien estaba perdido, pero ahora ha vuelto, es menester que pueda hacer una fiesta. Entonces es lo mismo nosotros, cuando una persona se ha arrepentido y quiere volver a los caminos del Señor, nosotros vamos a tener que animarles. Pero si esta persona sigue constantemente en las cosas malas, nosotros tampoco podemos solapar este tipo de cosas. Amados hermanos, una de las obligaciones del amor es no dejar a nadie en su pecado. Ese es el verdadero amor, porque estas cosas traen paz a tu vida y restauran al creyente descarriado. Vamos a leer Proverbios capítulo 27, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 27, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: mejor es reprensión manifiesta que un amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Les pongo un ejemplo. Yo he visto, y en el tiempo cuando no conocía de Dios, muchas de esas cosas habían pasado. Por ejemplo, cuando nosotros sabíamos que un amigo de nosotros tenía su novia, y esta novia está siendo infiel con él, los amigos que no son amigos de ellos nunca les dicen nada. Dicen: es que no quiero hacerle daño, es que no quiero que él se pelee conmigo. Y le siguen y nunca le dicen nada, hasta que él se da cuenta. Y una vez que él se da cuenta, le dicen: yo ya sabía, ¿sabes qué? Pero no quería decirte, no quería hacerte daño. Entonces, ¿qué está diciendo? Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Mejor es que se le diga a la persona: hermano mío, esta mujer te estaba haciendo un daño. Esta mujer no es para ti, porque está andando con otras personas. Entonces eso es demostrar el amor. El poder decir a una persona la verdad, aunque muchas veces la verdad va a doler. Pero nosotros tenemos que ayudarles, diciéndoles la verdad. Proverbios 3, versículo 12 dice: Proverbios 3, versículo 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aún Dios dice: Jehová al que ama castiga, dice. ¿Se dan cuenta? Jehová al que ama castiga, como el padre a quien él quiere. Si nosotros amamos a alguien, vamos a reprenderle. O díganme esto: si su hijo está andando en las drogas, ¿ustedes van a callar? ¿O le van a decir: hijo mío, el camino que estás tomando está mal? Y le van a reprender y van a hacer todo lo posible para que ese hijo no siga en esos caminos. Ese es el amor, porque estamos preocupados, porque no queremos que se pierda. Porque lamentablemente, si este hijo sigue en la droga, tal vez puede caer en la cárcel, o simplemente puede terminar muerto por una sobredosis. Entonces, el amor tiene que ser manifiesto. El amor tiene que tener una acción.
Como por ejemplo muchos dicen, yo amo con mis sentimientos, mi amor es así, yo demuestro mi amor así. El amor tiene que tener una acción. Nosotros si decimos que amamos a alguien, tenemos que movilizarnos para ayudar a esa persona. Debemos que hacer todo lo posible para que le vaya bien. Pero si nosotros nos quedamos sentados y no hacemos nada por esta persona, ¿será que en verdad les amamos? ¿Será que en verdad está bien? Por ejemplo, muchas veces los jóvenes llegan les dice el papá, hijo mío, te voy a dejar ir a esta fiesta, quisiera que vuelvas 12 en punto, no quiero que vuelvas más tarde, 12 en punto, y si no vuelves de esa 12 en punto vas a tener consecuencias. Y el hijo llega a las 2 de la mañana, ¿y qué hace la mamá? Le solacapa. ¿Será que le está amando? ¿Será que está haciendo bien con su hijo? ¿Qué estuvo haciendo su hijo hasta las 2 de la mañana? Tal vez se estaba tomando alcohol, tal vez estaba metiendo drogas, tal vez estaba haciendo muchas cosas. Pero simplemente nosotros solapamos este tipo de cosas, y ese es el amor que nosotros pensamos que es el verdadero amor. El verdadero amor es aquel que reprende. El verdadero amor es aquel que le dice, hijo mío, lo que tú estás hecho está mal. Y vamos a tener que castigarte por amor a ti, porque no queremos que te pierdas, porque no queremos que te pase algo malo. Entonces ese es el amor, el que dice las cosas. Todas estas cosas se tienen que decir en amor para hacer comprender a las personas. Cuando nosotros reprendamos a un hermano que está en pecado, antes de ir a reprender, oremos al Señor, para que el Señor toque su corazón, para que cuando Él reciba la palabra que vamos a darle, Él pueda entender que no lo estamos haciendo con maldad, sino queremos que Él vuelva a los caminos del Señor. Queremos que Él vuelva a tener esa comunión con Dios. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Lucas 17, capítulo 1 al 4, dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirar por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Entonces, ¿se dan cuenta? Dice, van a venir los tropiezos. Claro que sí, van a venir los tropiezos, pero ¿qué dice el Señor? Reprende, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces peca contra ti, perdónale. Lo importante es no dejarle al hermano que piense que lo que está haciendo es algo normal. Muchas personas dicen, es que yo ya me he acostumbrado a ser así, pero tú no eras así. Ese es el problema. Tú te acostumbraste, pero tú no eras así. Por ejemplo, en el mundo dicen, es que yo ya no puedo amar a nadie, porque a mí en el pasado me hicieron mucho daño, y ahora yo ya no puedo confiar en nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces se aferran a algo, pero si nosotros podemos ayudar a esta persona y hacerle entender que eso no está bien. Muchas veces ellos llegan a decir, todos los hombres son iguales, pero eso es mentira. Entonces nosotros tenemos que reprenderles y enseñarles lo que están haciendo mal, en lo que están errando. No puede ser posible
que un cristiano siga cometiendo faltas graves todavía en la vida como creyente, que sigamos viviendo una vida deliberada, que sigamos que sigan de discoteca en discoteca, de borrachera en borrachera, y que piensen que no pasa nada. Y que nosotros, sabiendo que ellos están haciendo eso, no abramos la boca, sino nos quedemos callados y digamos, el Señor sabrá. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Tenemos nosotros que decir la verdad. Por eso el Señor nos ha separado para su obra. Y Él nos ha dicho, ustedes son sal. Ustedes son la sal. Ustedes tienen que manifestar lo que las tinieblas dice que está bien. Nosotros tenemos que manifestar lo que la palabra de Dios dice. Si las tinieblas dice hacer esto está bien, nosotros tenemos que decir no, porque la palabra de Dios dice esto. Amados, nuestro Señor Jesucristo dice que es imposible que vengan los tropiezos, porque nosotros hemos sido comprados y lavados en la sangre de Jesús. El pecado no nos domina, sin embargo seguimos en este mundo. Nosotros como cristianos podemos hacer tropezar a una persona por 3 motivos. El primer motivo es este: un falso consejo, una falsa enseñanza, o decir a Dios cosas que Él nos dice. O sea, inventar algo que la palabra no está diciendo. Podemos hacer tropezar a una persona por estas cosas. Lo segundo, hacer daño físico a la iglesia. Y el tercero, el más importante que yo creo, vivir una vida que no revele la vida de Jesús. Aquellos que viven una doble vida, el domingo son cristianos y de lunes a sábado son hijos de Adán. Viven una vida deliberada. Viven una vida como el mundo la vive. No dan testimonio de que Dios les ha salvado. No dan testimonio de que Dios ha hecho algo en sus vidas. Entonces, ¿cómo hacen tropezar a los nuevos creyentes? Imaginémonos que una persona de la iglesia que ya lleva 10 años en la iglesia y que todavía siga siendo un borracho, un mujeriego, y viniera un nuevo creyente a la iglesia y mirara su actitud y mirara todo lo que él está haciendo, ¿qué va a decir el nuevo creyente? Yo también lo puedo hacer. Total, él también lo hace y viene a la iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta? Nosotros tenemos que ayudarles a ver que si nosotros seguimos en esos caminos, no estamos yendo por el camino correcto. El Señor Jesucristo dijo, hay 2 puertas, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En medio de la iglesia cristiana, muchos siguen pensando que están caminando por la puerta estrecha. Muchos están pensando que están yendo por esa puerta estrecha, que están siguiendo a Jesús. Pero en realidad no están siguiendo a Jesús. No están siguiendo a Jesús, sino están siguiendo al mundo. Si no están siguiendo al mundo. ¿Se dieron cuenta? Por esta razón nosotros tenemos que ayudarles. Dice la palabra de Dios. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No van a caer los dos en un mismo agujero? Entonces, ¿será que nosotros, si seguimos en este camino perverso, vamos a poder ayudar a una persona que todavía no conoce de Dios? ¿Será eso posible? Eso es imposible. Por eso dice el Señor Jesucristo, hipócritas, saquen primero la viga, el tronco de vuestro propio ojo, entonces vayan a sacar la paja de su hermano.
Entonces primero tenemos que ayudarnos, primeramente la propia iglesia. No podemos dejar a la iglesia que se pierda. No podemos dejar que la iglesia se pierda. Tenemos que ayudarles. Tenemos que enseñarles. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15. No se fue todo. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 15, dice: por lo cual, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y santidad, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Nosotros como cristianos debemos de seguir teniendo esa comunión con Dios. Debemos de mantenernos teniendo esa comunión con Dios, que es la más importante. Tenemos que vivir el testimonio. Tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que luchar para poder manifestar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto lo vamos a poder conseguir teniendo esa comunión con Dios. La comunión con Dios es lo más importante. Tenemos que perdonarnos unos a los otros. Si un hermano nos ha mirado mal, si un hermano ha pecado contra nosotros, nosotros tenemos que perdonarle. No podemos guardar nada dentro de nuestros corazones, porque eso puede crear una amargura y eso puede ser un tropiezo para que nosotros nos alejemos de Dios. Una vez escuché un testimonio de una persona que dijo que había estado en una iglesia y que hubo un comentario de unos hermanos que le dijeron: hermana, usted solo viene cuando hay tiempo de comida. Solamente cuando vamos a comer usted, hermana, viene, pero cuando es de escuchar la palabra, usted nunca viene. ¿Y qué hizo esta hermana? Ya no volvió a la iglesia, desechó al Señor, se apartó, no quiere saber más del cristianismo. ¿Por qué? Por causa de que nosotros no estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Por causa de que nosotros no estamos dando el testimonio que Dios nos ha mandado a dar. Nosotros no podemos decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hieren a las personas y eso causa amargura y eso hace que nosotros nos separemos de Dios. Por eso el Señor nos está diciendo: perdonémonos. Si tu hermano peca contra ti, estate seguro que le has perdonado, porque eso puede hacerte ocasión de caer a ti. Nosotros cuando vamos a la iglesia tenemos que entender que no vamos por los hombres, no vamos a ver a ningún hombre, sino vamos porque sabemos que esa es la casa de Dios. Vamos porque sabemos que vamos a aprender de Él. Vamos porque estamos ansiosos de ir a escuchar lo que el Señor tiene para darnos a nosotros. Pero en medio de la congregación llega un hermano que nos hace una mala actitud. Y llegamos nosotros a decir: yo ya no vuelvo a la iglesia, porque esas iglesias son hipócritas, porque en esa iglesia no viven lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor el día de hoy? Pon tus ojos en mí. Pon tus ojos en mí. Porque yo voy a pedirles cuentas un día a ellos. Pero si tú te alejas, yo no puedo hacer nada.
Yo quiero trabajar con ustedes, pero ustedes tienen que fortalecerse en la fe y perdonarse unos a otros. La palabra amargura significa sentimiento duradero, frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Cuántas veces no nos hemos desilusionado? ¿Cuántas veces no vivimos frustrados? ¿O tenemos resentimiento? ¿O tenemos tristeza en causa de los hermanos? Porque nos tratan de una manera mala. Pero nosotros tenemos que entender que si eso se acumula en nuestro corazón, eso puede causar tropiezo. Y puede suceder lo que la palabra de Dios nos dice. Que dice, mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces en la iglesia hay personas que siguen en la iglesia pero están heridos, no han sido todavía sanados. ¿Por qué no han sido sanados? Porque no han sacado lo que en su corazón les tiene de esa manera. No han perdonado al hermano. Y siguen en la iglesia, pero no han podido perdonar al hermano. Pero sin embargo siguen conversando. Pero dentro de ellos sigue habiendo esta amargura. Por eso el día de hoy Dios nos está diciendo, no guardemos nada en nuestros corazones. Porque esto no nos permite avanzar, nos detiene. Levíticos capítulo 19, versículo 17. Levíticos capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra de Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Razonarás. Tienes que hablar para que no participes de su pecado. Porque el hermano te ofendió, pero en el momento que tú guardas amargura, resentimiento dentro de ti, estás participando en lo que él había hecho. Te está haciendo cómplice. Entonces lo que tú tienes que hacer es lo que dice la palabra. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado, para que no se quede nada de amargura dentro de ti, sino tú puedas ser libre. Ahora, si tu hermano no te quiere escuchar, entonces tú ya le pediste perdón, vas donde el Señor, le dejas de este problema y te puedes sentir libre, porque nosotros no podemos ir más allá, no podemos forzar a las personas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando tu a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros vemos que algún hermano ha caído, que algún hermano ha hecho algo contra nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? A restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Vamos a decirle, hermano, mira, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, no te preocupes, aquí estamos para animarnos unos a los otros. Entonces cuando nosotros vamos con una actitud amorosa, con una actitud buena, el hermano que hizo lo malo nos va a escuchar y va a decir, tienes razón mi hermano. Entonces le vamos a poder dar un abrazo y vamos a poder seguir fortaleciéndonos en la fe. Pero si nuestro hermano ha pecado contra nosotros y nosotros nos ponemos más bravos contra él, ¿qué es lo que vamos a hacer a ese hermano? ¿Le vamos a traer a Dios o le vamos a alejar? Le vamos claramente a alejar por nuestras actitudes. Por eso el Señor nos está diciendo, perdonemos unos a los otros. El Padre nuestro dice, perdonar vuestras ofensas. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La vida de un cristiano no se trata de perfección, sino se trata de una constancia, de una disciplina, que si caemos, sigamos, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados como que no pasa nada.
Es mejor, amados hermanos, es mejor hablar que quedarte callado. Es mejor una molestia que haya amargura en tu corazón. Cuando hay comunión con Dios, todo saldrá bien. Mucho más cuando aplicamos la palabra. Dice que el Señor Jesús contó una parábola acerca del perdón. Y hablaba acerca de un rey y un siervo. Dice que este siervo le debía mucho dinero al rey. Y dice que un día el rey iba a cobrar ese dinero, pero este siervo no tenía el dinero para pagarle. Entonces el rey iba a decidir meterle a la cárcel. Pero dice que este siervo empezó a suplicar y le dijo: Señor, perdóname, te voy a pagar, dame tiempo. Entonces dice que el rey se movió a misericordia y le perdonó la deuda entera. Entonces dice que este siervo, saliendo de este lugar, se encontró a un consiervo de él ahora, y que asimismo le debía dinero. Y este dice que le agarró y le sacudió y le dijo: ¿cuándo me vas a pagar el dinero? Y él le dijo: no tengo el dinero para pagarte. Entonces él, sin misericordia, le cogió y le metió a la cárcel. Entonces dice que los siervos del rey habían visto lo que este hombre estaba haciendo y le fueron a contar al rey. ¿Y qué dijo el rey? Mándenle a traer a ese hombre otra vez. Y le metió en la cárcel. ¿Por qué le metió en la cárcel? Porque no pudo perdonar una deuda insignificante, sabiendo que el rey le había perdonado una deuda tan grande. Lo mismo el Señor nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 18, versículo 35. Mateo capítulo 18, versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón. Muchas veces nosotros decimos: yo ya le perdoné a ese hermano, pero cuando le vemos no podemos ni siquiera darle un abrazo, sino nos redarguimos, sino tratamos de escondernos, tratamos de que no nos vean, tratamos de separarnos de ellos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón no hemos podido perdonar. Pero el Señor hoy nos está diciendo: si te estás dando cuenta de esto, es importante que te examines y que vengas a mi presencia y permitas que yo sane todas estas cosas. Esta es la razón por la cual nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. Estas son las leyes que Dios ha instituido en la iglesia. Que nosotros nos reprendamos, que nosotros nos redarguyamos, que nosotros mismos seamos ayudándonos unos a los otros, no seamos tropiezo, sino nos ayudemos. También hay otras reglas, las cuales son acerca del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25, dice la palabra de Dios. Dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vuelvo a repetir. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros somos peregrinos en este lugar. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y somos embajadores y tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Tenemos que enseñarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Tienen que ellos cuando nos vean a nosotros decir, wow, yo quiero ser como este hombre. Yo quiero ser como él. Entonces cuando nosotros demostramos todas estas cosas, estamos siendo testimonio, estamos agradando al Señor y estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen al Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el día que Dios va a juzgar al mundo, dice la palabra de Dios, que separará a los cabritos y a las ovejitas en un lado. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? Entonces, las personas que han recibido a Cristo Jesús van a estar en un lado. Y las personas que no han recibido a Cristo Jesús van a estar en otro lado. Pero entre las personas que recibieron a Cristo Jesús van a haber ex borrachos, ex mujeriegos, ex violadores, ex matones, delincuentes, ex drogadictos. Va a haber una cantidad de hombres ex drogadictos. Y en este lugar van a ver todas esas personas que siguen en la borrachera, que siguen en el adulterio, que siguen en las orgías, que siguen haciendo todo tipo de cosas. Entonces ellos van a decir, Señor, ¿por qué tú les estás salvando a ellos? Si este hombre era adúltero, si este hombre es mujeriego, si este es un borracho, si este también era un parrandero, y el Señor le va a decir, te equivocas, porque yo le lavé con mi sangre y yo le cambié y él fue una nueva criatura y él dio testimonio de lo que yo hice en su vida. Entonces el cielo no va a estar lleno de buenas personas. El cielo va a estar lleno de personas que se arrepintieron, personas que buscaron al Señor con todo su corazón, personas que perseveraron hasta el fin, como dice la palabra. Como dice la palabra, todo aquel que es nacido del Espíritu vence al mundo. Todo aquel que perseveró, todo aquel que luchó contra todo viento de marea, que fue, el mundo decía algo y él iba. Por ejemplo, el mundo dice que una mujer, si se toma la pastilla del día después, no es asesinato. Pero nosotros sabemos que eso es asesinato, según la ley de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer como que nada pasa. Nosotros tenemos que testificar. Y nos van a hablar y van a murmurar contra nosotros. Pero nosotros seguimos peleando y testificando que hay un Dios. Testificando que hay un Dios que nos ha salvado. El testimonio es muy importante. Seguimos, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres, insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice, sométase a estas autoridades. ¿Por qué razón tenemos que someternos? Porque ellos tienen que ver algo diferente dentro de nosotros. Por ejemplo, si un policía te para y te dice, te voy a requisar, nosotros nos paramos tranquilamente y dejamos que el policía nos requise y no peleamos y no decimos nada. ¿Y saben lo que va a pasar? El policía va a decir, me siento un poquito extraño y me siento la verdad mal porque tú me trataste de una manera buena cuando yo vine sin tener evidencias nada contigo a quererte revisar, a tomarte como sospechoso. Entonces cuando él te diga esto, tú le vas a decir, sí, amigo mío, ¿sabes por qué tú pudiste ver esto? Porque Cristo vive en mí, porque yo vivo para hacer su voluntad. Entonces tú te vas a ir y este hombre se va a quedar pensando lo que le acabaste de decir, porque estás dando testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. No solamente es en la iglesia, sino es en la calle, en todo lugar. Recuerden, nuestras vidas están siendo observadas. Cada día están siendo observadas por nuestros vecinos. Están siendo observadas por nuestros vecinos, por las personas que trabajan junto con nosotros, por nuestros jefes, por todo lugar donde andamos. Nuestros ojos, los ojos de las personas están sobre nosotros. Y si nosotros testificamos que somos cristianos, tenemos que dar el testimonio que Dios nos está diciendo que demos.
También dice, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento, injusticia, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice que nos tenemos que sujetar a nuestros jefes. Entonces, si nuestro jefe es amargado y cuando llega a la oficina ni siquiera nos saluda, nosotros humildemente le decimos buenos días, y si no nos saluda, al siguiente día tenemos que decirle buenos días, jefecito. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Por amor a aquel que nos llamó, por amor a aquel que un día nos salvó, para que esta persona al ver nuestra vida, al ver nuestra actitud, diga, tú eres un poquito extraño. A veces cuando yo ya no contesto cuando no saludo a una persona, él no me vuelve a saludar. Pero tú, sin embargo, día tras día me seguías diciendo buenos días, aunque yo ni siquiera te regresaba a mirar. Entonces tú vas a volver a testificar lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces tú le vas a decir, tienes mucha razón, porque si tiempo atrás tú me hubieras hecho eso, yo no te hubiera volvido a dirigir la palabra. Pero ahora Cristo vive en mí. Y si esta persona, como dice, nos trata mal, pero nosotros por causa de Cristo no les tratamos mal de vuelta, el Señor nos va a recompensar. Pero dice ahora, si nosotros haciendo lo malo recibimos ofensas, no creas que el Señor va a pelear tu causa, porque ha sido tu culpa. Pero si haciendo lo bueno nos aborrece, nos persiguen, entonces estamos bien. Amén. Vamos a seguir. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Se dan cuenta? El Señor nos está mandando. El Señor nos está diciendo, sométase. Todas estas cosas se han ido perdiendo, porque la iglesia primitiva, cuando recién empezó el cristianismo, después de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, esas personas se sometían. Esas personas hacían lo que la palabra de Dios dice. Aunque les pegaran, aunque les maltrataran, ellos seguían parados y seguían dando testimonio. Pero ha ido avanzando la iglesia, ha sucedido que nos hemos enfriado. Que ya no, si mi jefe me habla mal, yo también tengo que gritarle. Es que él tiene que respetarme a mí. Es que él no tiene por qué tratarme de esa manera. Pero la palabra de Dios es la que manda. Por eso dice en el último versículo, y es obispo de vuestras almas. Jesucristo es el que nos está supervisando. Jesucristo es el que nos dice cómo tendremos que vivir. El hombre no nos puede decir cómo tenemos que vivir, sino la palabra de Dios nos enseña a poder vivir. Por eso el Señor dice, no busques en otros libros, no busques en estos filósofos, sino ven a mí, porque yo te voy a enseñar. Amados, estas instrucciones se han ido perdiendo en las iglesias.
Por esta razón muchos hermanos han apostatado o viven de una manera deliberada. En Apocalipsis, el Señor una y otra vez dice en las cartas de las iglesias: tengo algo contra ti, que apruebas la mala conducta de los creyentes. Dice, tengo algo contra ti, que apruebas la doctrina de los nicolaitas. Tengo algo contra ti, que permites que esa mujer llamada Jezabel estés en esas iglesias, dañando a mi pueblo. Tengo algo contra ti. ¿Qué está diciendo? Tengo algo contra ustedes, que están aprobando la mala conducta en medio de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que el juicio no va a empezar con el mundo, el juicio va a empezar primeramente por la casa de Dios. Por esta razón es que el Señor nos está diciendo: levantémonos, iglesia, no es tarde. Esta palabra es para refrescarnos, porque aún yo he fallado en muchas de las cosas que he leído. Pero yo no estoy aquí creyéndome que soy perfecto, creyendo que soy mejor que ustedes. Esta palabra a mí me ha tocado y el día de mañana yo voy a tener que seguirla poniendo en práctica. Yo voy a tener y voy a fallar. Claro que voy a fallar, pero voy a seguir perseverando. Y si hablo mal a mi jefe y si le contesto de una manera mala, voy a arrepentirme y si tengo la oportunidad de pedirle perdón, le voy a pedir perdón. Pero yo no voy a desobedecer a Dios. Yo no voy a desobedecer a Dios, sino voy a luchar y voy a perseverar hasta el fin, para que cuando el Señor Jesucristo regrese, Él me pueda decir: bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque esas palabras yo anhelo escuchar, esas palabras anhelo escuchar, y esas palabras todos nosotros anhelamos de escuchar. Por esta razón Dios nos está diciendo: pongamos atención para poder recibir esa recompensa, la cual el Señor nos está esperando allá en los cielos. Que Dios les bendiga, y esta es la palabra que en su misericordia Dios ha permitido que pueda traer. Dice que no hay nadie que pueda ser apto para predicar la palabra, pero en su misericordia aquí estoy predicando. Dios les bendiga.